está marcada por sucesos que cambiaron el rumbo mundial. La independencia de México marcó una etapa muy importante en la historia de nuestro país. Este evento fortaleció a los mexicanos por el hecho de que pudieron liberar finalmente de la España y se convirtieron en un país libre y soberano. El Grito de Dolores marcó el inicio de la búsqueda por la justicia, en la cual la independencia comenzó a culminar. Este evento se dividió en 4 etapas elementales. La primera etapa corrió el 16 de septiembre de 1810 al 21 de marzo de 1811. Durante esta etapa se llevó a cabo los primeros combates entre los ejércitos realistas e independientes contra el gobierno español. Con el tiempo, más y más personas se sumaron al movimiento. Así se llevó a cabo la toma de ciudades como Celaya, la ciudad de Guadalajara, Zacatecas y Valladolid. Miguel Hidalgo fue el principal líder de este movimiento. Él llevó a cabo la batalla del Puente Calderón, que fue una derrota muy importante para esta independencia. Hidalgo, junto con los primeros líderes caudillos e insurgentes, marcharon hacia los Estados Unidos con el propósito de obtener armas para vencer a los españoles, pero en el primer transcurso de Saltillo a Monclova fueron emboscados por una traición de Ignacio Elizondo. Fueron fusilados protegiendo a su país. Ellos fueron Ignacio Allende, quien murió el 26 de julio de 1811, y Miguel Hidalgo el 30 de julio mismo año. La segunda etapa, después de la muerte de los principales caudillos, la dirección del movimiento se quedó a cargo de José María Morelos y Pavón. Formó un ejército militar junto con otros caudillos y se convirtió en un movimiento político a partir de la organización de un Congreso Constituyente y la promulgación de la Constitución de Apatzingán en 1814. Gracias a esto se consignó la soberanía de la nación, la división de poderes, la abolición de las castas y el reparto de la riqueza, entre otras cosas. El Congreso se reunió con 2 diputados elegidos popularmente y 6 nombrados, entre ellos Ignacio López Rayón. El Congreso de Anáhuac se inauguró el 14 de septiembre de 1813 en la ciudad de Querétaro. Ahí José María Morelos presentó el discurso Sentimientos de la Nación, en el que plasmó su ideario político. El 6 de noviembre, el Congreso suscribió la Declaración de la Independencia redactada por Carlos María de Bustamante, donde se asentaba que la América septentrional rompe y disuelve la dependencia del trono español. En octubre de 1814 se promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la Americana Mexicana, primera Constitución de México que tuvo gran influencia del ideario político de Morelos. A pesar de ello, las diferencias entre el Congreso y José María Morelos fueron permanentes. En noviembre de 1815, uno de los generales de los insurgentes de José María Morelos fue capturado por el ejército realista. Fue juzgado por conspirar contra el gobierno, por querer acabar contra el gobierno de España y volverse independiente. Después del fusilamiento de Morelos, muchos insurgentes se dispersaron generando guerrillas aisladas que no representaron peligro para el gobierno novohispano. Mientras tanto, en España, el rey regresó al poder tras la derrota de Napoleón en 1815 y se inició una política de conquista de las colonias americanas. A medio tiempo, Juan Ruiz de Apodaca, nuevo virrey de 1816, implementó una doble política. Por un lado, declaró la amnistía o indulto para los insurgentes que quisieran dejar la guerra. Por otro lado, inició una campaña militar persiguiendo ferozmente a los insurgentes. A pesar de ello, la lucha evolucionaria no se acabó. En algunas partes del territorio se mantuvieron brotes guerrillos, principalmente las comandadas por Vicente Guerrero en las montañas del sur, por Guadalupe Victoria en Veracruz y por Francisco Javier Mina en el Bajío. La cuarta etapa, la desarticulación de la lucha insurgente, después de la muerte de Morelos y el cansancio de los guerrillos, fueron los elementos considerados por Vicente Guerrero para aceptar la unión con Agustín de Iturbide
como único camino para lograr la independencia. Guerrero aceptó que Iturbide asumiera el mando de las tropas unidas bajo el nombre del Ejército Trigarante, portando una bandera con los colores verde, blanco y rojo, que representaban unidad, religión e independencia. Iturbide proclamó el Plan de la América Septentrional, mejor conocido como el Plan de Iguala, donde quedaron plasmados los intereses de los diferentes grupos, la igualdad e independencia defendida por los insurgentes, la religión católica como única y la monarquía como forma de gobierno. México, al final de la independencia, logró obtener un cambio drástico en la política, economía y en sus estructuras sociales y de creencias. México estaba sumido en crisis. La guerra había reducido la mano de obra de los sustentos económicos. Se estima que al menos un sexto de la población había perecido en las batallas, y las víctimas eran principalmente hombres. Iturbide decidió proporcionar la mano de obra, y el comercio permitió que clases sociales como los mestizos prosperaran. No obstante, hoy en día hay un estancamiento económico debido a la falta de infraestructura en el transporte y por el alto índice de violencia en las zonas rurales. ¿Sabían que, en el Acta de Independencia firmada el 28 de septiembre de 1821, se establece que México sería conocido como imperio? Luego de la caída del emperador Iturbide, el acta fue renovada y en lugar de decir imperio, se estableció el término república. Por eso México cuenta con 2 actas de independencia. México al final de la independencia logró obtener un cambio drástico en la política, economía y en sus estructuras sociales y de creencias. México estaba sumido en crisis. La guerra había reducido la mano de obra y de los sustentos económicos. Se estima que al menos un sexto de la población había perecido en las batallas y las víctimas eran principalmente hombres. Iturbide decidió proporcionar la mano de obra y el comercio permitió que las clases sociales, como los mestizos, prosperaran. No obstante, hoy en día hay un estancamiento económico debido a la falta de infraestructura en el transporte y por el alto índice de violencia en las zonas rurales. En el ámbito político, México no estaba listo para dejar las revueltas y los años siguientes estuvieron llenos de levantamientos en luchas por el poder, que terminaron por diferenciarse en 2 grupos, realistas y conservadores. Los realistas, apoyados por Estados Unidos, buscaban la libertad individual, separar a la Iglesia del Estado e incautar sus bienes, que los crímenes del ejército sean juzgados con equidad y que la educación estuviera al alcance de todos. Los conservadores eran apoyados por las clases privilegiadas. El ejército, España y Francia, su objetivo era seguir dando privilegio a los ricos, instituir una monarquía centralista con los estados como departamentos y la educación disponible únicamente a los ricos. Este desequilibrio puso al país en descontrol. Sin embargo, se dio poder y soberanía a los estados, para que, aún siendo parte del país, tuvieran sus propios gobiernos y legislaciones. Esta fue la base para que los gobiernos federales actuales del país. El primer presidente fue Guadalupe Victoria, quien en esperanza de los habitantes brindaría los verdaderos cambios de la independencia. Tristemente, hoy en día se le considera el gobierno corrupto sin haber cumplido el cambio que una vez se pensó obtener. En el aspecto social, las sociedades permanecieron remarcadas. Los ricos continuaban teniendo privilegios y los pobres viviendo en lamento y sollozo. El crecimiento en el número de habitantes fue lento, ya que la guerra había incrementado las enfermedades. Además, el desarrollo se enfocó en las industrias, haciendo que la gente migrara al dejar el campo sin mano de obra. Después de tal asentamiento, las ciudades comenzaron a crecer más rápido, lo cual permitía el desarrollo de servicios, por lo que las grandes urbes estaban divididas entre las zonas de los ricos, con servicios y comodidades, y la de los pobres, que eran sucias.